recibir a una, aleluya al Señor, personalidad muy importante para nosotros y es nuestro presidente, el obispo general, gloria al Señor, el doctor Alfredo Pomales Martínez, pero él tiene un mensaje para nosotros y yo quiero escucharlo. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Así que usted allí donde está, aleluya al Señor, esté atento a lo que Dios tiene para nosotros, porque estamos de fiesta, estamos de celebración y en esta hora estamos prestos a atender lo que Dios tiene para nosotros. Para mí es de gozo dejar a nuestro presidente, el doctor Alfredo Pomales Martínez. En Primera de Corintios capítulo 3, los versos del 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 al 8. Reciba toda la iglesia mi saludo, mi respeto, todos los ministros y todos los hermanos que nos escuchan desde este altar de predicación de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6, leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esta es una ocasión maravillosa para agradecerte tu presencia, tu bendición sobre este lugar, sobre esta congregación, por permitirle a esta iglesia levantar en el día de hoy la bandera de victoria por 7 décadas de predicación evangélica. Gracias porque el resultado, el fruto de los hombres que tú usaste para trabajar en este pastorado, hoy lo podemos ver y lo podemos disfrutar. Queremos, Señor, que en los minutos que he de usar para transmitir tu palabra, tú en esta noche estés ministrando de una manera poderosa a alguna persona. Todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria. Solo tú conoces la necesidad que hay desde el altar hasta todo el edificio, todo el santuario. Solo tú conoces la necesidad inclusive de aquellos que a la distancia, en sus hogares, en sus automóviles, reciben tu palabra en esta noche. Tú has dicho que tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada. Señor, nosotros nos localizamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que la dirección de tu Santo Espíritu esté tomando control y dominio del resto de este programa como lo has hecho hasta ahora. Señor amado, tenemos hambre en esta hora de ver la manifestación de tu gloria, de ver la manifestación de tu gracia. Señor, queremos sentirte como nunca antes. Queremos, Señor, renovar nuestras fuerzas espirituales. Necesitamos, Señor, tu comunión maravillosa. Si hay algo que impide, que corta, que estorba la comunión contigo, pedimos autoridad del cielo para reprender todo aquello que se levanta, que se opone, que se revela contra tu gracia, contra tu manifestación maravillosa. Te pedimos, Señor, que entres en dominio sobre todas las cosas. Espíritu de Dios, señorea. En esta noche revela, manifiesta, sana, restaura, consuela. Manifiesta tu gloria de una manera sobrenatural. Quebrantamos todo poder de las tinieblas y damos paso a una bendición extraordinaria. Señor eterno, nos comprometemos contigo, Señor, que de todo lo que tú hagas en esta noche, te vamos a dar la gloria, porque es tuya por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Y a su nombre, tome asiento por unos momentos. La iglesia ha separado esta semana
para conmemorar y celebrar su historia. Y agradecer a Dios porque al cumplirse 70 años, todavía la llama que se encendió en los primeros sermones y en los primeros cultos de predicación, todavía está presente en este lugar de predicación y de adoración. Somos parte de la iglesia histórica que nace el día de Pentecostés, cuando nosotros contemplamos en la Biblia una de las manifestaciones más grandes del poder de Dios en la historia de la iglesia. Aquel día nació una iglesia triunfante, nació una iglesia poderosa, nació una iglesia con una experiencia personal de adoración, de comunión, y nació una iglesia con una proyección espiritual para desarrollar el trabajo que el Señor dejó en manos de la iglesia, que es la propagación del Evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene muchas funciones que hacer, pero la primera función de la iglesia es alcanzar al mundo con la palabra de la predicación. Por eso el Señor fue sumamente cuidadoso en el inicio de la iglesia, sumamente cuidadoso de que los primeros portadores de la palabra fueran el prototipo de lo que es la iglesia y lo que es la predicación del Evangelio. Por eso los propios discípulos, acabados de graduar del seminario más grande que ha habido en la historia del cristianismo, que fue el seminario que dictó Cristo por 3 años, acabados de graduar con su diploma en mano todavía caliente, el Señor le dijo: todavía no salgan a predicar, porque en la vida de ustedes hace falta un toque adicional, un toque sobrenatural, que será el que les dará la capacidad de predicar la palabra que yo estoy poniendo en manos de ustedes. Cuando nosotros hablamos y enseñamos en la historia, enseñamos los periodos del cristianismo y enseñamos las dispensaciones de la iglesia y enseñamos los pactos de Dios, descubrimos que en todo el programa de Dios, Dios hace un paréntesis en la historia de su trato con la humanidad para insertar lo que se llama iglesia. Desde el comienzo del trato de Dios con el hombre hasta el establecimiento de la iglesia, vemos a un Dios tratando con una nación en exclusivo, con una nación en particular a quienes le llama su pueblo, con quienes está identificado y de quienes recibe el culto, de quienes recibe el ministerio sacerdotal. Y cuando encontramos el nacimiento de la iglesia, nace algo nuevo, algo superior a lo que había en el Antiguo Testamento, porque es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia que no está la presencia de Dios en una que otra persona, sino en todos los creyentes que son nacidos de nuevo, experimentan lo que es el poder y la presencia de Dios en la vida de todos y cada uno de los creyentes. Por eso, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. El sacerdote podía entrar al lugar santo varias veces. Había diferentes tipos de culto, pero cuando llega la inauguración de la iglesia, se establece un culto permanente donde todos los creyentes tenemos lugar, acceso a la presencia de Dios, y todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con la majestad gloriosa de Dios y disfrutar su experiencia espiritual al máximo. Por eso nace una iglesia con una experiencia sobrenatural. La palabra de Cristo, cuando le dijo a Pedro que iba a fundar la iglesia, le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán. En otras palabras, no se sostienen, no pueden ganar la batalla, porque la iglesia es superior a todos los poderes de las tinieblas. Si usted lo cree, adore a Dios conmigo.
La iglesia es el cuerpo más poderoso que existe en el universo. Se han caído los gobiernos, se han caído los imperios, se han caído los sistemas, se han caído los sistemas de economía, de política, de educación. La iglesia nunca se ha caído. La iglesia siempre ha estado en victoria. Se han levantado los gobiernos, se ha levantado la sociedad, se ha levantado el diablo, se han levantado la falsa doctrina. Siempre Dios tiene un remanente fiel que conserva la llama, que conserva el poder, que conserva la experiencia de lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Han pasado tiempos. Un día un hermano me dijo: hermano, como que se me pierde la iglesia pentecostal en la historia. Se me pierden los pentecostales que adoran, que hablan lengua, que profetizan, que corren, que saltan, que proyectan vida. Se me pierden en la historia. Nunca se ha acabado el pentecostalismo. Puede ser que haya disminuido, pero siempre queda, amén, un remanente fiel que mantiene el estandarte, mantiene la llama, mantiene el poder, la experiencia de adoración a Dios con toda la fuerza y el dinamismo en que nació la iglesia. Yo estoy satisfecho en esta hora porque ha llegado el momento cuando Dios ha desplegado sobre su pueblo una bendición mayor. Déjeme explicar esto. La iglesia crece de gracia en gracia y de gloria en gloria. Amén. La iglesia se mantiene en continuo desarrollo. Es un cuerpo vivo. Usted podrá decirle: hermano, sale gente de la iglesia, pero entra gente a la iglesia. Hay un fluir de la presencia de Dios. Quizás Dios saca naturalmente, este es un cuerpo demasiado poderoso. Y a veces lo que no es natural, lo que no pertenece a la iglesia sale. Pero según sale, Dios sustituye. Dios trae. La mano poderosa del Señor sigue trayendo gente de todas las esferas, de todas las áreas, e incorporándola a la iglesia, porque la iglesia va a cumplir su ministerio hasta que sea levantada al cielo en el rapto que todos estamos esperando. La Biblia dice que la palabra y la profecía no son de particular interpretación, es decir, la Biblia se entiende de más de una manera. Hay más de una forma de entender la Escritura. Lo que quiere decir que usted y yo podemos leer la misma palabra y tener una interpretación diferente, pero debe ser parecida, porque somos hijos de Dios y tenemos la mente del Señor. Y Dios revela su palabra a la iglesia. La gente de la calle puede interpretar a su gusto, pero usted interpreta en revelación de Dios. Por eso a la iglesia del Señor llega mucha gente que, aunque no tiene una preparación académica, llegan a la iglesia y son educados en el Espíritu. Crecen en la palabra, oyen, hablan, leen, estudian. Aprende, porque el Espíritu quiere que la iglesia reciba la palabra. La que se ha amado. Y Dios se encarga de que esa palabra esté viva y esté poderosa en la vida de su pueblo. Daniel dijo en palabra profética que llegaría un momento del fin, cuando habría muchas señales. Inclusive dijo que la ciencia sería aumentada. Los escritores, los intérpretes de la Biblia, incluyendo a Matthew Henry y otros grandes escritores de la Biblia, dicen: hay dos interpretaciones. Una es que la ciencia se refiere a la tecnología, pero otra interpretación es que la ciencia es la misma que está en todo el libro de Daniel, donde Daniel habla de la ciencia divina que le es dada a sus hijos. La ciencia que tenía Daniel, la ciencia que tenían los jóvenes hebreos, la ciencia que tiene su pueblo sería multiplicada. En esta hora Dios ha estado revelando su voluntad a su iglesia.
Yo entiendo, mucha gente nos está escuchando fuera del templo. Reciba esta palabra en esta hora como palabra de Dios. Dios revela su palabra y Dios no tiene negocios ni está sujeto a ninguna denominación religiosa. Dios no está sujeto a ningún predicador, a ninguna organización, a ningún dogma, a ningún libro. Dios es dueño de su palabra y revela su palabra a su pueblo en su soberana voluntad. Amén. Y en esta hora la palabra, la revelación de Dios está fluyendo. Yo sé que tengo bien poquito tiempo. Está fluyendo la palabra del Señor a través de los predicadores. Dios está formando predicadores en el molde de su voluntad. Quisiera expresarlo con todo mi corazón. Hay predicadores que empezaron muy bien, pero luego de un tiempo, por alguna razón, invirtieron, alteraron aquello que originalmente Dios le dio. Pastor, yo tengo una convicción que Dios no cambia de opinión. Los hombres cambiamos de opinión, Dios no cambia de opinión. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Su palabra es la misma, gloria al Señor. Dios no se cambia, no hay mudanza ni hay sombra de variación en la voluntad gloriosa del Señor. Por tanto, cuando los hombres se desvían, Dios levanta gente de la nada. Y yo he disfrutado del ministerio de hombres que no tienen ninguna preparación, inclusive hombres que han salido detrás de la reja de una prisión, que han salido del mundo de las drogas, que no conocen teología, que no conocen Biblia, que no conocen la iglesia, y Dios los llama, los levanta, los capacita y los planta en la iglesia para transmitir su palabra, porque esto tiene que funcionar y alguien lo tiene que funcionar, gloria al Señor. Y si los evangelistas, pastores, líderes, maestros se desvían, Dios tendrá un remanente nuevo. Dios levantará un retoño que predique su palabra a la altura de su gloriosa voluntad. Cuando yo estoy leyendo las epístolas del apóstol San Pablo, descubro en él un escritor con un conocimiento maravilloso. Cuando le escribe a los corintios, luce como un predicador maduro. Luce como un predicador espiritual. Y luce con una visión eclesiástica. Déjame explicar esto. Antes de Dios usar un mensajero, lo prepara. Dios no pone mensaje en un mensajero si antes no ha preparado el mensajero. Por eso el propio Pablo en su testimonio da evidencia de que él tuvo que dejar de ser él para hacer lo que Cristo quería que él fuera. Y mientras más nos vaciamos de nosotros mismos, más posibilidades tenemos de llenarnos de la presencia de Dios. Al grado que en un momento dado él saca sus credenciales y saca su historia y saca su preparación. Y todo esto yo era y todo esto yo tenía y todos estos privilegios tengo. Pero cuando va a la iglesia de Corinto le dice, hermano, cuando yo vine a ustedes, yo no vine con palabras de humana sabiduría, sino yo vine a ustedes con palabras de poder, con demostración del Espíritu, para que la fe de la iglesia no esté fundada en un hombre, sino en el poder de Dios. Cuando la fe de la gente está puesta en un hombre y ese hombre falla, ellos se destruyen. Pero cuando la fe de la iglesia está puesta en el Señor, aunque el hombre falla, ellos van a seguir para adelante, van a seguir en victoria, porque Dios nunca falla. 3 cositas aquí, reverendo. Ha llegado la hora, dentro del trabajo de la iglesia, dentro del correr de la iglesia, dentro de esta preparación gloriosa que nos ha llevado el Señor, a que los creyentes, por lo menos en esta hora, se pregunten 3 cosas. Lo primero,
¿Cuán seguro estoy yo de mi salvación, de mi estatus espiritual, de mi posición delante del Señor? Recuerde que nosotros adoramos a Dios colectivamente. Estamos cubiertos bajo un nombre colectivamente, pero nuestra relación con Dios es personal. Por eso hay que llegar el momento cuando nos vayamos a la esquina, ya sea en el cuarto, en la iglesia, en algún lugar, y nos encontremos con nosotros mismos. Y le preguntamos al Señor, no quién eres tú, sino Señor, ¿quién soy yo? Amén. ¿Cómo estoy yo? Porque necesitamos gente en esta hora con convicciones personales. Gente formados en la voluntad del Señor. Gente formados en la palabra. Gente formados en el servicio a Dios. Que tengan convicción personal de lo que son ellos en los caminos de Dios. ¿Entendimos esa partecita? Muy bien. Segundo lugar. Tenemos que preguntarnos con mucha sapiencia, con mucha calma, si el lugar donde estamos adorando a Dios es el lugar correcto. Y esto suena un poco difícil, pero yo no estoy dispuesto a adorar a Dios donde no adoren a Dios conforme a lo que Dios me ha enseñado en su palabra. El lenguaje que yo aprendí cuando conocí al Señor, yo no lo he cambiado. Yo no he alterado mi forma de adorar a Dios. Yo tengo que estar en una iglesia donde adoren a Dios como yo adoro a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero rendir culto a Dios donde yo entienda que hay una iglesia auténtica. Que haya adoradores que adoran a Dios a la altura que dijo Jesucristo, que lo adoren en espíritu y en verdad. Una iglesia que no le rinda culto al hombre, que no le rinda culto al arte, que no le rinda culto al dinero, que no le rinda culto a la fama, que le rinda culto a Dios. Que haya adoradores de verdad. Adoradores que la adoración les sale del alma, no porque se la compren, sino porque brota del fondo del alma. ¿Y por qué yo lo quiero así? Porque cuando yo entienda que los que están al lado mío adoran a Dios como se debe de adorar, cuando llega un avivamiento a la iglesia, yo estoy seguro que es Dios que se está moviendo. Me gustan las emociones, cómo no, yo soy emotivo. Y la emoción me hace llorar, me hace reír, me hace acostarme, me hace brincar, me hace un montón de cosas. Pero la emoción no sustituye la bendición. La emoción es pasajera. La emoción se provoca. Pero la bendición se consigue, se recibe, se atesora, se llena el alma, gloria al Señor. La emoción se acaba con la música, se acaba cuando se acaba el culto, se acaba cuando se ve el artista. La bendición te sigue después del culto, la bendición te sigue en la carretera, la bendición te sigue en el hogar, la bendición te sigue en la noche, gloria al Señor, porque esa no se va de ti. Estoy seguro de mí mismo y estoy seguro del lugar donde adoro. Voy con lo tercero, como son 70 años, siervo. Son 70 años. Yo tengo que estar seguro que si estoy seguro de mí mismo y estoy seguro de la iglesia donde sirvo al Señor, yo tengo que estar seguro que la persona que me pastorea a mí tiene que ser un nutricionista autorizado. Que me sepa transmitir no lo que él cree, sino lo que Dios quiere para esa hora.
Hay una experiencia que a mí me gusta mucho de los sacerdotes que tenían que llevar el pan al altar, ¿te acuerdas? Llevaban el pan caliente, lo ponían en el altar y luego lo sustituían y el que salía del altar era el alimento de ellos. A eso yo le llamo comida de sacerdotes, que recibe el alimento directamente del altar. Recibe el pan de la presencia de Dios y lo reparte con la misma temperatura que lo recibe del altar y produce en la iglesia, no emoción, conversión. Produce en la iglesia, no emoción, produce salvación. Produce restauración, produce vida, produce convicción de pecado. ¿Cómo dijo el profeta? Me dieron a comer un rollo y me lo comí, me era dulce. Cuando cayó a mi vientre el amargo, alabado sea el Señor, me transformó por dentro, se metió por dentro la palabra, gloria al Señor. Porque Dios primero mete la palabra a tu interior para que de tu interior pueda salir a la vida de los creyentes, gloria al Señor. Decía un escritor antiguo, a mí me gusta seguir al pastor, a mí me gusta seguir al predicador, me gusta seguir al evangelista, pero decía el doctor Tozer, siempre que lo voy a seguir me quedo mirando a ver si tiene la marca del aceite en su frente, porque el que predica tiene que tener unción sobre su frente para transmitir la voluntad gloriosa del Señor. ¿Sabe por qué? Abba Kendalaya. Porque el hombre que tiene unción tiene transformación. ¿Ok? Hay una figura en el rey Saúl. Dios le permite a él una experiencia momentánea. Para que usted no discuta conmigo. Él le dice, vete, te vas a encontrar con unos profetas. Cuando tú entres ahí, tú vas a profetizar también. Por eso se dijo Saúl entre los profetas, porque recibió la bendición de profeta. Pero lo importante es lo que dice detrás de eso. Cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre ti, serás mudado en otro hombre. En otras palabras, el Saúl que sube no es el mismo que baja. El Saúl antes de la unción no es el mismo Saúl después de la unción. El creyente que viene vacío y se llena del poder de Dios es otra persona cuando el Espíritu de Dios viene sobre él. Muy importante. Y con esto concluyo. La iglesia ha seguido su marcha. Y hemos seguido la trayectoria de la iglesia y estamos honrados en esta hora ser pentecostales de experiencia. ¿Cuántos están conmigo? Yo estoy orgulloso de ser pentecostal. Yo soy orgulloso de hablar en lengua. ¿Usted también? Estoy honrado en la iglesia que persevero. Estoy honrado en el concilio que persevero. Amén. Estoy honrado de estar aquí en Los Romeros esta noche. Dios nos puso en lugar perfecto. Estamos honrados de servir a Dios en esta dimensión. Pero oiga bien, en estos días comparto la experiencia de cómo Dios le revela a Juan en el libro de Apocalipsis 7 etapas diferentes en la vida de la iglesia que pueden ser aplicadas a diferentes situaciones, una de ellas a la vida de la iglesia desde su nacimiento hasta el rapto de la iglesia. Me llama la atención que las últimas 2 iglesias parece que corren paralelas.
la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Estas iglesias, cuando reciben el mensaje, son distintas la una de la otra. ¿Lo dije bien? Una tiene dinero, tiene fama, no necesita nada. Dice, yo soy rica, yo tengo dinero, yo tengo fama, yo tengo posición, yo no necesito nada. Sin embargo, cuando Juan transmite el mensaje para el ángel de la iglesia, dice que el Señor está a la puerta. Nosotros lo usamos para evangelizar, pero ahí dice que el Señor está a la puerta, o sea, está fuera de la iglesia, está tratando de entrar a la iglesia y no puede porque la iglesia está contando dinero, la iglesia está contando fama, la iglesia está contando emociones, la iglesia se está lucrando, la iglesia está vendiendo, la iglesia está comercializando y no tiene tiempo para oír la voz del Señor que está tocando a la puerta diciendo, déjame entrar a la iglesia porque estoy fuera. Y que me excusen los oyentes, estamos en el 731-7333. Pueden llamar aquí a los pastores para que oren por usted. Cuando usted ve el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el Señor describe una iglesia de poca fuerza. Una iglesia que no aparenta tener dinero, ni fama, ni gran proyección, sino que el Espíritu la describe como con poca fuerza, pero que mantiene su vida en la palabra. ¿Qué diferencia, verdad? Se va abriendo un abanico. Una que tiene, una que no tiene. Una que tiene fama, pero no guarda la palabra. Una que no tiene fama, pero guarda la palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Yo decía a la iglesia el domingo, iglesia, me preocupa porque cuando Juan ve esta visión, cuando Juan comienza a ver esta maravilla gloriosa de la presencia del Señor y llega al capítulo 4 donde el Espíritu le dice, sube acá, que te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esta. ¿Después de cuáles? Después del tiempo que se acabe la dispensación de la iglesia. Y no encuentra, me decía un escatólogo, no encuentro más la iglesia en todos los próximos capítulos. Y le digo, no la vas a encontrar porque la iglesia será levantada a la presencia de Dios. Porque el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que viene para probar a todos los moradores del mundo. Oh, gloria, 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 gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo se encuentra en la iglesia con un problema. La iglesia está fraccionada. La iglesia está dividida en grupos. Una iglesia dividida no camina. Una iglesia unida vence. Y entonces cuando Pablo llega dice, yo encuentro que te dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Y Pablo dice, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo dice a la iglesia, ¿y quién es Pablo? ¿Para qué sirve Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Y para qué sirve Apolo? Somos instrumentos los cuales Dios usa para darle forma a la iglesia, pero para que la iglesia no nos mire a nosotros, sino que mire al que hace la obra, que es Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes somos nosotros? Yo planté,
Yo puse la semilla. Yo cavé la tierra. Yo preparé el terreno. Me fui. Apolo vino y le echó agua. Trajo la regadera. Le dio mantenimiento. Y ahora uno dice, no, pero si fue Pablo el que sembró. Y otro dice, no, pero si fue Apolo el que le echó agua. Y Pablo dice, ni Pablo ni Apolo. Esa planta creció porque Dios la hizo crecer. Hay gente que dice, hermano, yo fundé la iglesia. Usted no fundó nada. La iglesia la fundó Jesucristo. Que la iglesia existe porque yo estaba allí, era buen pastor, nada. La iglesia existe allí porque Cristo la plantó allí, Cristo la sembró allí, y con usted o sin usted, conmigo o sin mí, la iglesia sigue siendo iglesia. Amén. Ahora, cuando hacemos el historial de la iglesia, hay que sacar a todos los que Dios usó. Amén. Los instrumentos. Los instrumentos. ¿Qué son instrumentos? Eso que está ahí. Hay una guitarra ahí. Hay un órgano. Hay un bajo. Hay una batería. ¿Usted los oye sonar? No suenan. Tiene que venir el músico para darle sonido. ¿Qué somos nosotros? Instrumentos. Que si el Señor no nos toca, si el Señor no nos pone ritmo, si el Señor no nos pone música, no hacemos nada, gloria al Señor. Pero cuando el Espíritu viene sobre nosotros, somos el instrumento. Dios le pone música, Dios le pone sonido, Dios le pone vida, Dios forma la orquesta. Shakatama Shakima. ¡Hey! Eso es. Adorado, adorado, adorado sea Dios. Adorado sea Dios. Adorado sea Dios. En esta hora, acompáñame una oración. Donde estés, yo oro. Si alguien quiere llamar al pastor Perales, 731-7333. 473-5717. Los que estamos aquí, vamos a entrar en un momento de meditación. Estamos en aniversario. La iglesia está de fiesta y Dios está de fiesta con nosotros. La iglesia está contenta. Dios está contento. Dios es capaz de sanarte esta noche. Dios es capaz de transformarte. Dios es capaz de renovarte esta noche. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Dios es capaz que si tú llegas al altar esta noche, Dios deposita una experiencia fresca e innovadora de su presencia sobre la vida tuya en esta hora. Si hay alguien que desea el altar, nosotros queremos orar. Yo estoy orando por la gente que no sé dónde están, pero están deseando una oración. Gente que están en su casa enfermo, gente que están en la calle necesitado. Vamos a orar, gloria a Jesucristo. Pero tú que estás aquí, hay unción de Dios sobre el pueblo, hay unción de Dios sobre la iglesia, hay presencia de Dios sobre esta iglesia para ministrar a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Andarabashakama. Espero en ti que tu poder en esta hora. Endarabashakema. Andarabasaikema. Sutarakanso.
Ondarabayan Soleya. Espíritu de Dios, ahora entra ahí. Esa vida que está clamando, que está levantando sus manos ahí en la habitación. Espíritu de Dios, métete. Espíritu de Dios, toca Abba Shakenda. Randerben Soleikia. Utalai Soleiken Solekia. Espíritu de Dios, fluye en esta iglesia, fluye en este pueblo. Recibe la gloria, porque es tuya por los siglos de los siglos. Te glorificamos, oh Dios bendito. Póngase de pie. En esta hora, ahí donde estás. Aleluya, levanta tu mano al cielo. Si todavía en esta hora aquí en la nave, aleluya, en el templo, hay alguien que necesita la oración, es momento de correr al altar. Hay tiempo para ti. El Señor te ha dado bendición. Aleluya, qué gracia buena nos ha dado el Señor. Somos, aleluya, portadores, aleluya, de su Espíritu y de su palabra. Somos portadores de la bendición de Dios, porque está sobre la iglesia, que son los redimidos con la sangre poderosa de Jesucristo. Ahí donde estás, el Señor quiere hacer de ti, aleluya, quiere bendecir tu vida. 4735717 731-7333. El teléfono a llamar en esta hora. Hay vidas pasando al altar y en esta hora queremos orar por ti.